El Santo Evangelio según San Lucas. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de sus cabezas se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Lucas capítulo 21, versículos 12 al 19. Continuamos con las advertencias de nuestro Señor Jesucristo acerca de la persecución y las cosas que tendremos que enfrentar para los que creemos en el nombre de Dios. Ayer habíamos comenzado este tema, hermanos y hermanas, y precisamente en este mismo capítulo 21 leíamos que Jesucristo advirtió y predijo acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Y Jesús dijo, mírenlo bien, en el versículo 6, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Eso sucedió, hermanos y hermanas, como dijimos ayer, en el año 70 de la era cristiana. Y no solamente el templo fue destruido, sino que se destruyó la ciudad santa de Jerusalén. Miles y miles de judíos murieron, cerca del 90%, y murió otro tipo de personas que no eran judíos. Cerca de 90.000 fueron esclavizados. Otro grupo logró escapar. Tito fue el que estuvo encargado, hermanos y hermanas, de esa gran batalla. Y al fin y al cabo, ¿sabes qué? Se crucificaban cerca de 500 personas diarias durante ese tiempo, en medio de aquella persecución. Y dejaron de crucificar porque los árboles se acabaron y no había madera. Dijimos ayer que había sido una cosa espantosa, pero te lo estoy recordando hoy. ¿Por qué? Porque esta predicción de parte de nuestro Señor Jesucristo sobre la destrucción del templo y de la ciudad santa de Jerusalén ocurrió en el año 70. Hoy la palabra de Dios ha comenzado en el versículo 12 con un detalle que no podemos olvidar, porque aquí es que Cristo está hablando de una persecución que va a ocurrir antes del año 70. Y escucha cómo dice el versículo 12, pero antes de que eso ocurra, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos, con los judíos, y los meterán en sus cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. O sea, también a la cuestión del gobierno del imperio romano, hermanos y hermanas. Así que estamos hablando de que hoy estamos tratando con otro hecho histórico que ocurrió, hermanos y hermanas, y claramente está refiriéndose Jesucristo a la persecución contra los cristianos de parte de Nerón, el emperador. Así que eso es lo que nos ocupa hoy, y te estoy sacando hechos históricos. No creas que no estamos predicando la palabra de Dios para ubicarnos correctamente, porque este capítulo 21 no lo podemos entender como que esto va a suceder en algún momento en el futuro. Esto ya pasó, tanto la destrucción del templo en el año 70 como la persecución del año 60, y ahí es que nos queremos ubicar. La idea fuerza que nos va a gobernar hoy para entender la palabra de Dios y meditarla correctamente es esta: un discípulo ante todo no se somete para evitar lo peor. Lo peor sería la muerte, someterse a ¿qué? A la mentalidad del mundo que quiere alejar de Dios. Así que eso también lo podemos ver como que es parte de esa perseverancia
que dice Cristo hoy que tenemos que tener todos: un discípulo verdadero, auténtico. La vocación cristiana tuya y mía, hermanos y hermanas, ante la persecución, ante el querer someternos el mundo a sus principios, a sus valores, a su mentalidad, a su espíritu. Yo no me puedo, hermanos y hermanas, someter a eso por evitar lo peor: perder amistades, perder familia, perder qué sé yo qué, cosas del mundo. No, hermanos y hermanas, eso es alta traición. Aquí hay un énfasis bien grande en la fidelidad. Aquí hay un énfasis bien grande en la lealtad que tenemos que tener todos como cristianos. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué es eso? ¿Cuál fue el motivo de las persecuciones de los cristianos? Para ubicarnos un poquito más de historia, hermanos y hermanas. ¿Qué es el motivo? ¿Qué es lo que causa la persecución de los cristianos? Pues Roma, hermanos y hermanas, Roma permitía que la gente tuviese su religión. Roma permitía que su gente tuviese sus dioses, pero con una condición. ¿Cuál era la condición? Que tenían que adorar al emperador como una deidad, a un hombre que era el que gobernaba en el imperio, el emperador, pero que lo veían como un hombre Dios. Por lo tanto, había como un pacto, había como un contrato. Van a ejercer pues su religión libremente, pero tienen que creer en el emperador como un dios y rendirle el tributo que se merece. Acuérdate que ayer mencionamos esto también, que eso fue gran parte de lo que provocó la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque habían rechazado tener que hacer un sacrificio diario en el templo en honor del emperador, que era Dios, con D minúscula, ¿no? Pero era un Dios para ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que provoca la persecución de los cristianos básicamente es eso: que el cristiano renunció a tener que estar adorando a un emperador como su Dios, porque el Dios nuestro es invisible, el Dios nuestro es el único Dios. Y eso lo sabemos desde Cristo para acá, y los primeros cristianos también lo vivieron. Había cristianos que trabajaban con el gobierno romano y eran leales al gobierno y eran fieles al gobierno, pero no estaban dispuestos a ¿qué? A estar adorando a un falso ídolo como el emperador de aquel momento. Hubo mártires, hermanos y hermanas, que eran empleados del gobierno de Roma, mártires que eran cristianos, hermanos y hermanas, cuando empieza a propagarse el cristianismo. Así las cosas, hermanos y hermanas, lo que tenemos que pensar es que antes de esto, de la destrucción del templo, tendrá que pasar el cristiano de aquella generación de Cristo por una persecución, que aquí el emperador es Nerón. Y hablemos un poquito de Nerón, hermanos y hermanas, porque todos conocemos que durante el reinado de Nerón fue algo serio, hermanos y hermanas. Nerón entra a ser emperador a los 16 años de edad. Rige como emperador por 14 años, hermanos y hermanas, desde el año 54 de la era cristiana hasta el año 68. Su madre asesina al emperador para que Nerón ocupe el puesto. Más tarde Nerón asesina a su propia madre y a gente querida y amada por él, hermanos y hermanas, porque era un déspota, un avaricioso. Estaba hasta enfermo de la mente, comentan algunos, hermanos y hermanas. Pero ¿qué es lo que pasa con Nerón? En un momento dado, nosotros recordamos a Nerón no solamente por la persecución contra los cristianos y por los hechos tan criminales que llevó a cabo, sino que lo recordamos por el fuego que hubo en Roma. Roma tenía un barrio pobre, tenía barrios pobres, hermanos y hermanas, en reconstrucción, y estaban usando materiales que eran inflamables, estaban utilizando, pues tal vez no estaban muy organizados en lo que estaban haciendo, y surge un fuego que para muchos había sido un fuego accidental, pero se descontroló. Y empieza a quemarse los barrios pobres de Roma y empieza a esparcirse aquel fuego sin control. Mientras tanto, Nerón está, hermanos y hermanas, en su palacio tocando la lira y tocando una canción que hace referencia a la caída de Troya. Muchos pensaron que el déspota, como está loco, le prendió fuego a la ciudad. Y Nerón, entonces, para desviar la atención de que lo acusaran a él de que fue el que incendió la ciudad de Roma, adivina a quién culpó: precisamente a los cristianos. Y ahí es que se desata la persecución de parte de Nerón, hermanos y hermanas, contra todos los cristianos. Eso en mente es lo que nos trae a nosotros referencia de parte de Cristo en ese versículo 12. Pero antes de que eso ocurra, la destrucción del templo y de la ciudad santa de Jerusalén, los tomarán a ustedes presos.
y tendrán que comparecer ante las autoridades civiles. Ahí está ese detalle, hermanos y hermanas. Esa persecución ocurrió durante los años 64 al 66. Dos grandes personajes de la vida cristiana mueren durante esa persecución. ¿Quiénes fueron? Pedro y Pablo. Ellos caen dentro de esa persecución y mueren, cada uno de ellos. Y mueren en perseverancia, y mueren dando testimonio, como lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero no se sometieron a las cosas del mundo, hermanos y hermanas. No escaparon ni traicionaron las cosas de Dios por caer, libres de falta, poder seguir viviendo y renunciando, siendo leales o traicionando las cosas de Dios, por evitar lo peor. Eso es importante para nosotros. Pablo, hermanos y hermanas, muere en el año 62 y Pedro muere en el año 64. Nerón, hermanos y hermanas, se conoció porque crucificaba a los cristianos. Y también se conoció porque otro de los castigos que creó contra los cristianos era de que fueran devorados por bestias como los leones, que pasaban tiempo sin comer y les servían de presa los cristianos. Fueron mártires, hermanos y hermanas. Esa profecía de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay dos profecías que se cumplieron. El detalle aquí es que todos estos cristianos, hermanos y hermanas, fueron creyentes creíbles. Y escucha esa frase, creyentes creíbles. Es lo que Cristo quiere que nosotros seamos. ¿De qué vale un creyente incrédulo? Es una falsa. No tiene coherencia. Cristo lo que busca es que en medio de las situaciones que sean las más difíciles de prueba, no claudiquemos, no renunciemos, no cambiemos las cosas de Dios por evitar lo peor. Por eso es que Jesús, hermanos y hermanas, al hablar hoy del futuro de sus apóstoles y de sus discípulos y todo cuanto ocurrió que hemos visto aquí, lo que quiere asegurar es que cuando nosotros enfrentemos grandes calamidades que nos van a venir en la vida, tengamos presente esa palabra o esa frase del versículo 19 de hoy: por vuestra perseverancia salvaréis vuestra vida. Es la perseverancia lo que tenemos que tener ahí. La perseverancia nos viene porque Cristo está con nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque el auxilio viene de Dios. Por eso es que perseveramos. Camino cristiano es camino de perseverancia. Puerta que se abre para entrar a las cosas del reino de los cielos es la transformación y la conversión, la clave para poder entrar. Los discípulos, hermanos y hermanas, serán perseguidos. Fueron perseguidos, lo hemos visto, murieron y serán siendo perseguidos. Hay que dar testimonio, es lo que dice Jesucristo en el versículo 13. Porque seremos perseguidos, de acuerdo al versículo 12. Serán desfigurados los cristianos, aún incluso con calumnias. Y dime tú, si no experimenta calumnia hoy el cristiano, la iglesia y los hombres y las mujeres de Dios, aislados de sus comunidades cristianas, como está pasando en ciertos lugares del mundo, la persecución sigue. Y mira cómo ISIS le corta la cabeza, hermanos y hermanas, a los cristianos. Mira cómo en China se están destruyendo cruces en los templos. Y mira cómo los coptos en Egipto están pasando por situaciones terribles. Hay persecución, hermanos y hermanas, está ocurriendo aislados de la comunidad cristiana. Y esto ocurrió y ocurrirá también, que es lo que tenemos que tener en mente, hasta el punto en que habrá que enfrentar la muerte. Masacrados, hermanos y hermanas, comunidades enteras en muchos casos. ¿Qué pasa? Que hoy en día ocurre. A veces eso no ocupa los titulares del noticiero de las 5 de la tarde, ni los titulares de la primera plana de los periódicos y rotativos de nuestros países. No es de mucha importancia, pero ocurre, hermanos y hermanas, y se está viviendo. Lo vivieron aquellos hombres y mujeres cristianos y cristianas del tiempo de Cristo, y lo tendremos que experimentar también nosotros. Aquí lo importante es esto. Recuerda, los verdaderos discípulos no se someten para evitar lo peor. Siempre presente eso en el momento de la prueba, sea cual sea la prueba que estemos pasando. La perseverancia es la virtud que marca el triunfo, hermanos y hermanas, la victoria como la de Cristo.
entender, hermanos y hermanas, que en Dios está esa fortaleza y la fe te hará ser capaz de dar que testimonio es lo que busca Cristo. Seguros de que hay buena nueva. El cristiano, tú y yo, ante las situaciones adversas del mundo, es buena nueva lo que estamos predicando. Eso es lo que significa evangelio. Evangelio no es una mala nueva, hermanos y hermanas. La buena nueva ocurre por lo que yo creo. La buena nueva ocurre por lo que yo vivo. Eso es lo que hace creíble nuestra credibilidad en Dios, nuestra creencia en Dios. Porque yo creo, yo lo vivo y la gente lo ve en el testimonio que yo doy. Así que eso también es vital. Buena nueva porque es lo que se ve, es lo que se vive, es lo que se cree. Ese es el testimonio. El evangelio, hermanos y hermanas, tú y yo lo sabemos, es contrario a lo que impone el mundo. Y el mundo nos quiere imponer un montón de cosas, un montón de espiritualidad, un montón de mentalidad, un montón de creencias, un montón de criterios que no se ajustan a la palabra de Dios. Y nos quieren cambiar la definición del matrimonio, y nos quieren cambiar la definición de la familia, y nos quieren cambiar cuándo es que realmente existe y nace una persona, o quitar vida y dar vida en el momento que sea, a través de una interrupción de un embarazo, hermanos y hermanas, a través de una pena de muerte para castigo severo y terminal contra una persona que haya cometido un crimen, como que no tiene rehabilitación y jamás podrá transformar su vida. El mundo nos está sometiendo a muchas cosas, la eutanasia que no se queda atrás, muerte feliz y digna para los ancianos que nos quitan tanto tiempo y que nos incomodan y hay que estar trabajando con ellos. Pues entonces practiquemos la eutanasia con ellos. Son un montón de cosas las que nosotros estamos viendo. El mundo quiere imponerse, incluso contra los cristianos. Y entonces tú y yo no podemos someternos a nada de eso. Ahí va a haber una tensión. La vida cristiana, hermanos y hermanas, va envuelta de tensiones. Aquí, hermanos y hermanas, está la represión por parte del mundo que tenemos todos que enfrentar. Jesús, hermanos y hermanas, cuando hizo el envío de los discípulos, o cuando llamó a los discípulos e incluso a los apóstoles, en Mateo 10, versículo 23, dijo algo que es importante recordar. No es necesario buscar la muerte. No es necesario buscar la muerte. Habrá que tener disposición para dar la muerte, pero no es necesario buscarla. En Mateo 10, versículo 23, esto es para que no tengamos miedo. Dijo, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Eso es lo que ha dicho Cristo. Porque a veces la persecución que lleva a dar la vida y el martirio aleja a muchos de convertirse en cristianos. En ciertos lugares donde hay gran persecución, no es necesario dar la vida. Lo importante es llevar una vida digna, vida en el nombre de Dios, vida con coherencia en las cosas de Dios, de auténtico y verdadero testimonio. ¿Cómo podríamos concluir hoy, hermanos y hermanas? Con todos estos detalles desde ayer históricamente, y te los estoy dando para que estemos seguros, para que no perdamos el ritmo, hermanos y hermanas, para que no caigamos en malas interpretaciones, en sacar las cosas fuera de proporción, en estar esperando que el cielo pues haya alguna cosa cósmica para entonces yo ver que están pasando las cosas que Cristo nos ha dicho que van a ocurrir. En conclusión, hermanos y hermanas, la persecución, con la persecución y los testigos que se convierten en mártires. Recuerda que siempre los mártires, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Así es que avanza la evangelización. Aunque muchos creen que no, que están eliminando los cristianos, se propaga más el cristianismo y la fe en Jesucristo el Señor. Estas cosas tienen que ocurrir, nos decía Jesucristo a nosotros ayer, primero. Pero el fin no llegará de inmediato. Lucas 21, versículo 9, lo vimos ayer. Estas cosas van a ocurrir primero, en diferentes niveles, y lo vamos a experimentar y lo estamos experimentando, pero el fin no llegará de inmediato. Que no haya preocupación, advierte Cristo hoy, por preparar la defensa. En el versículo 14, no te desesperes por eso, porque la defensa es lo que nos salva, la defensa es lo que nos defiende, ¿verdad? Para que no ocurra lo peor. Pero cuando estamos
en situación de persecución, cuando estamos en situaciones críticas de alto riesgo, de altos desafíos, hermanos y hermanas, cuando son de confrontación por lo que creemos y aquello que queremos lo vivimos, si tú te vas de un lado a preparar una defensa para evitar lo peor, estás paralizando la obra del Espíritu Santo en ti, que eres templo de Cristo, la libertad del Espíritu. Cuando yo no dejo que el Espíritu de Cristo habite en mí y actúe en mí y me dé en sabiduría las guías, lo que yo tengo que hacer, estamos quitándonos la paz. Y eso es lo que le pasa mucho por estar pendiente de los falsos profetas, por estar muy metidos en la mentalidad apocalíptica de las cosas estruendosas que van a pasar en el cosmos y en la naturaleza. Se nos quita la paz. Si tenemos el Espíritu de Dios, estaremos en paz. Por tanto, hermanos y hermanas, estos sufrimientos y dolores, recuerda que también la palabra dice, comienzo de dolores de parto. La embarazada tiene dolores de parto porque el dar a luz está próximo, pero ahí es que viene la felicidad. El dolor trae una bendición, es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, estos sufrimientos y estos dolores son partes de la evangelización, de la purificación. Son partes, hermanos y hermanas, del crecimiento. Así fue que empezó el cristianismo. Y mira dónde estamos hoy con tantos cristianos en el mundo. La vocación cristiana tuya y mía, hermanos y hermanas, tiene que ser auténtica, tiene que ser real. Se vive en tensión. La vocación verdadera se vive en tensión. Tenso el mundo ante nosotros los cristianos, tenso ante la palabra de Dios, tenso ante una misa, tenso ante lo que dice el Papa, tenso ante lo que dice el obispo, tenso ante lo que dice el líder del grupo, cuando habla de lo que es de Dios en el mundo, y el rechazo cuando profetizamos. Y entonces estamos hablando de que, pues, de anunciar la buena noticia y de tal vez señalar, hermanos y hermanas, las cosas malas que están pasando. Ahí es que se vive la tensión. La identidad como discípulo tuya y mía, hermanos y hermanas, no debe claudicar. No nos quitemos, no renunciemos, no nos demos por vencidos. Esa es la actitud, eso es lo que quiere Cristo. Tenemos que ser creyentes creíbles, no creyentes falsos. Hermanos y hermanas, la fe se encarna, es lo que está diciendo Cristo. Él lo hizo, Pedro lo hizo, Pablo lo hizo, los primeros cristianos se encarnan. Toma cuerpo y vida la fe. Eso es vivirlo, hermanos y hermanas. El discípulo da testimonio y genera esperanza. Tú y yo tenemos que ser generadores de la virtud de la esperanza ante toda situación. Generadores de gozo, transmitir gozo en medio de situaciones difíciles, transmitir valentía. El cristiano no es cobarde. Se nos ha dado un espíritu de fortaleza y de valentía, porque el Cristo que tú y yo predicamos es el Cristo de la victoria. Gloria a Dios. Mantengámonos, hermanos y hermanas, firmes en la fe. Y eso nos trae la salvación por parte de Dios. Amén y amén, hermanos y hermanas, que bendición la palabra de Dios. Yo espero en el nombre de Dios que estemos en la línea correcta de la interpretación y de la aplicación de estas palabras de Cristo que tanta fortaleza nos dan en estos días. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso nosotros mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, en el nombre de Dios, sea realizado junto a los tuyos. Te va a ir bien bonito, garantizado, pero sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana. Mama.